¿Qué tal a todos? Soy el doctorando Adrián Nolasco Lazos de la Universidad IEXPRO. Bienvenidos a la presentación de este proyecto de investigación que lleva por título La producción de textos desde el enfoque sociocultural en la nueva escuela mexicana, bajo la dirección del doctor Santiago Yair Morales Izquierdo, presentado el día de hoy en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como primer capítulo tenemos la fundamentación de la investigación. Escribir hoy en día en la escuela primaria representa un desafío para los alumnos, pero también para nosotros los docentes quienes enseñamos esta producción del lenguaje. El planteamiento del problema para Arias consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. La pregunta de investigación que orientó este proyecto fue la siguiente: ¿cómo lograr la producción de textos convencionales en los alumnos de grados superiores de la Escuela Primaria Multigrado Naciones Unidas en la comunidad Puente de Margaritas del municipio de Pijijiapan, Chiapas? La justificación de este proyecto fue la siguiente: la escritura es una práctica social del lenguaje que permite expresar nuestros pensamientos por medio de la producción de textos. Sin embargo, los alumnos tienen dificultades para escribir textos porque no tienen una metodología procedimental, es decir, una orientación que los guíe a la escritura de sus propios textos. No hay que olvidar que a escribir se aprende escribiendo. La escritura de textos convencionales implica que los alumnos escriban bien sus textos utilizando una buena caligrafía, pero también ortografía, acentuación, coherencia, gramática y el buen uso de los signos de puntuación. De igual manera, el programa de estudios 2022 busca que los alumnos desarrollen habilidades de comunicación, entre ellas la producción escrita. Los objetivos que orientaron este proyecto de investigación fueron los siguientes. El objetivo general fue mejorar la producción de textos convencionales en los alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Multigrado Naciones Unidas al término del ciclo escolar 2024-2025 mediante una metodología pedagógica. Los objetivos específicos fueron los siguientes: implementar estrategias como el cuento, la narración y el uso de preguntas que favorezcan la producción de textos. Como capítulo 2, denominado Marco Teórico, se presenta toda la base teórica que sustentan este proyecto de investigación. Primeramente, iniciamos con la escritura en la escuela primaria. Desde la creación del sistema educativo mexicano y durante mucho tiempo, enseñar a escribir en la escuela ha sido el objetivo fundamental de la misma. Para Ramírez, el aprendizaje de la escritura va mucho más allá de la enseñanza aislada de las letras y sus trazos. Requiere un trabajo intelectual de los niños que les permita entender la lógica del sistema de escritura. También se tiene como temática la producción de textos según el programa 2011, que buscaba el desarrollo de competencias en los alumnos, y la escritura es una de ellas. Por ello, la concebía como una práctica social del lenguaje cuyos propósitos de la enseñanza del español en la educación primaria buscaban que los alumnos participen en la producción original de diversos tipos de textos escritos como cuentos, narraciones, textos argumentativos, en los cuales ellos reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del sistema de escritura. De igual manera, el programa 2017 establecía que el campo de formación, lenguaje y comunicación fortalece las habilidades comunicativas de los estudiantes a través del uso pleno del lenguaje oral y escrito.
Asimismo, la producción de texto según el programa 2022 con la nueva escuela mexicana se busca mejorar las capacidades o habilidades de los alumnos en áreas como la comunicación, y esto tiene que ver con la producción de textos escritos de manera correcta, es decir, convencionales. Se debe poner énfasis en la redacción organizada del escrito, señalando los aspectos sintácticos, ortográficos y la estructura del texto. De igual manera, se establece el proceso de la producción de textos. Cuenca y Nicolau establecen fases o momentos de la escritura. La primera de ellas es la planificación, cuando el alumno estructura primeramente las ideas a partir de una temática que se le da. Posteriormente, con esas ideas, el alumno construye palabras y con esas palabras construye oraciones, y a su vez con esas oraciones va a construir párrafos y estos le van a dar vida al texto. Una vez que el alumno ya tiene esas ideas esquematizadas, empieza a escribir las oraciones. Ahí empieza la etapa de la producción, crea sus párrafos y genera el texto. Cuando el alumno terminó de escribir, entonces viene la etapa de la revisión. ¿Y qué implica esto? Es la verificación de todo su escrito. El alumno revisa que tenga bien escritas las oraciones con el uso correcto de los signos de puntuación, analiza aspectos de ortografía, de gramática y coherencia. De igual manera, Álvarez nos establece una metodología procedimental de cómo escribir textos, que precisamente tiene que ver que primeramente el alumno construye palabras. De la palabra sigue la oración, de la oración pasa al párrafo y del párrafo a los pequeños textos. La producción de texto desde el enfoque sociocultural busca que los alumnos aprendan a escribir entre todos. No hay que olvidar que a escribir se aprende escribiendo, y más aún si se tiene la orientación u tutoría del maestro. La escritura debe ser colaborativa, es decir, en trabajo grupal, en donde todos participen ayudándose mutuamente. Para ellos es importante retomar el trabajo por proyectos, en donde se puede hacer de manera grupal o colaborativa, donde los alumnos que ya tienen desarrolladas algunas habilidades, como por ejemplo, que saben usar muy bien los aspectos ortográficos, ellos van a apoyar a sus compañeros que aún están débiles en ese aspecto. Pero también aquellos que se les facilita generar ideas y construir oraciones y a su vez párrafos, también van a compartir su experiencia para que sus demás compañeros vayan adoptando esta metodología y entre todos aprendan a escribir textos. Y precisamente eso es hacia un modelo social en donde todos de manera conjunta busquen un objetivo en grupo. Como capítulo número 3 tenemos la metodología, el paradigma de investigación que se utilizó para realizar este trabajo fue el cualitativo, porque prácticamente se trabajó con personas en las cuales fue importante interpretar la manera en que ellos escriben textos o por qué no los escriben. Por lo tanto, fue fundamental la comprensión e interpretación de la realidad, así como porque el investigador forma parte del fenómeno de estudio, en este caso, el docente. El tipo de investigación fue el interaccionismo simbólico, es decir, dentro del salón se dio la interacción social entre los alumnos y el maestro para poder producir textos convencionales. Para Sandoval es una teoría del comportamiento de los seres humanos que se basa en la importancia implícita en las interacciones entre ellos mismos y sus ambientes. La población, sujetos, muestras y muestreo fue el siguiente. Población, Escuela Naciones Unidas. Sujetos, alumnos de quinto y sexto grado. En este caso fueron 13 alumnos. Y la muestra fue no probabilística porque se trabajó de manera subjetiva bajo el paradigma cualitativo.
Los instrumentos que se utilizaron fue el cuestionario para encuesta y la guía de observación. El cuestionario consistió en una serie de preguntas que se le hizo a los alumnos, iniciando principalmente preguntándoles si les gusta escribir y si utilizan alguna metodología, si conocen los signos de puntuación y si saben cuál es la coherencia en un texto. La guía de observación fue un trabajo propiamente del docente, porque a partir de los textos que los alumnos escribieron, el docente empezó a revisar con esta guía si cumplían los requisitos o no los tenían, si tenían una planificación, una metodología, el uso de signos de puntuación, la coherencia, la gramática. El método de análisis de datos fue el Atlas-T. Este fue un apoyo informático que una vez teniendo los resultados de la entrevista y de la guía de observación, se iban introduciendo las palabras o categorías a este sistema y se iban generando resultados que ayudaron a la interpretación de los resultados y obviamente para generar las conclusiones. Fue un programa que facilitó para poder estructurar de una manera más organizada los resultados. Como capítulo número 4 tenemos los resultados y conclusiones. Como resultados se encontró lo siguiente: a los alumnos les gusta escribir textos, pero no saben cómo escribirlos, es decir, no saben cómo iniciar a redactarlos porque desconocen una metodología, no tienen una planificación y eso les impide poder escribir bien. Los alumnos desconocen precisamente la metodología que los guía a escribir sus textos. No utilizan una planeación para escribirlos, no conocen las reglas ortográficas del todo y no saben cómo iniciar a escribir los textos. Se les complica relacionar una idea con otra y además de que tienen el uso incorrecto de la ortografía y gramática. Como conclusiones se establecieron las siguientes. Número 1, la producción de textos convencionales puede lograrse en el nivel primaria con el uso de una metodología. 2, para lograr que los alumnos escriban textos convencionales, es importante hacer el uso de las estrategias de la narración, el cuento y la pregunta. 3, uno de los procesos metodológicos para escribir textos convencionales es, primeramente, el alumno establece su idea. Esa idea lo lleva a crear palabras y esas palabras a generar oraciones. Y con las oraciones establece los párrafos para darle vida al texto. 4. Una de las formas de mejorar la escritura de textos convencionales es por medio de la práctica constante de la escritura de pequeñas historias. El alumno va a aprender a escribir escribiendo. Tiene que estar constantemente desarrollando esta habilidad. Y si realiza esa práctica de manera constante, va a lograr mejorar esta habilidad. De lo contrario, estaría estancado. Por eso es importante que el docente esté constantemente incentivando a los alumnos, motivándolos para que ellos escriban pequeños textos. Y como conclusión número 5, se tiene que para lograr la escritura de textos convencionales es importante el uso de las estrategias del cuento, la narración y el empleo de preguntas. ¿En qué consisten? La narración se invita a los alumnos a realizar una actividad. Puede ser una pequeña excursión o un pequeño recorrido en la misma escuela. Cuando se termina la actividad, se pide a los alumnos que escriban lo que realizaron apoyándose con la narración. El uso del cuento es una estrategia que funciona en donde se le pide a los alumnos que a partir de 5 imágenes ellos creen un cuento utilizándolos como personajes y eso facilita y desarrolla su imaginación. Y el uso de preguntas consiste en que a partir de una temática se le dicta a los alumnos preguntas sobre ese tema de manera organizada y ellos las contestan y con las respuestas los alumnos construyen su texto. Bien, esto ha sido todo. Presento algunas de las referencias que sustentan este proyecto
de investigación. Y finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que se implicaron en este proyecto de investigación de manera directa e indirecta. Pero sobre todo quiero agradecer infinitamente al doctor Santiago Yair Morales Izquierdo por haber sido el guía metodológico y poder realizar este proyecto de investigación. Por mi parte ha sido todo. Agradezco mucho la atención prestada.